Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Un proceso electoral que es altamente relevante para el país es el que ahora mismo se desarrolla en Estados Unidos y que ya está en su recta final. Sabemos la dependencia que tiene México con Estados Unidos, 80% del comercio se dirige a dicho país, pero además desde allá se reciben flujos que envían nuestros connacionales, las famosas remesas que cada año muestran crecimientos que impresionan. El año pasado se recibieron 63.318 millones de dólares y en este 2024 hasta agosto ya van 43.000 millones de dólares, casi 4% más que el año pasado en similar lapso. Sin embargo, para el cierre del año están los comicios entre Donald Trump y Kamala Harris, con la incertidumbre que ello implica. La economía de Estados Unidos tampoco ha estado de lo más boyante en este año. Esta noche nuestro invitado es Juan José Lee. Él es economista senior de BBVA y experto que le sigue la pista a estos flujos. ¿Qué podemos esperar para el fin de año? ¿Se sostendrá la dinámica de las remesas hacia México? ¿Qué se visualiza para el 2025 ya con el nuevo gobierno de ese país? Lo invito a que nos acompañe. Juan José, muchísimas gracias. Muy buenas noches por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Siempre es un placer, Juan José, sobre todo tú que le conoces tanto este tema, el tema de las remesas. Juan José, pues ya estamos en el cierre de las campañas casi en Estados Unidos, en la recta final. Las remesas pues, son importantísimas porque buena parte de esos flujos vienen de los Estados Unidos. ¿Cómo ves el cierre de las remesas para el cierre del año en el contexto de las elecciones? ¿Puede haber alguna afectación de estos flujos tan importantes para México? Sí, justo como te venía platicando, las remesas tenían como una desaceleración ligado a una posible desaceleración que iba a ocurrir en Estados Unidos por el empleo que avisorábamos a principios y a mediados de año que se estaba ralentizando. Sin embargo, los últimos 2 meses, sí, hemos visto que se ha recuperado sorpresivamente la economía de Estados Unidos. Seguramente las campañas han dado un impulso muy importante a todo eso. Y lo que hemos hecho, incluso en el banco, hemos ajustado el crecimiento de Estados Unidos al alza de un 2.2 a 2.5% incluso, ¿no? Y esto lo que nos da pie es a pensar que las remesas van a cerrar mucho mejor, a lo mejor, de lo que teníamos pensado a principio de año, ¿no? Para este año estimamos que las remesas van a alcanzar unos 66.000 millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento entre 4 y 5% y nuevamente récord histórico, sin duda. ¿Qué empuja estos niveles de remesas, Juan José? El año pasado 63.000, este año 66.000. ¿Qué empuja? ¿Cuál es el motor que empuja estos flujos tan importantes y que van creciendo? El principal motivo que empuja este flujo de remesas, sin duda, es la economía en Estados Unidos. Mientras la economía en Estados Unidos esté muy bien, cree empleos y demande empleos, también le va a beneficiar a los migrantes mexicanos en ese país, no solamente a los documentados, sino también a los no documentados, y no solamente a los migrantes mexicanos, a los migrantes centroamericanos, a los migrantes sudamericanos. Si vemos las últimas cifras, ha crecido mucho el volumen de migrantes centroamericanos y sudamericanos que ha pasado por México, justamente porque la economía de Estados Unidos ha estado muy boyante, ¿no? Algunos datos señalaban que entre abril y julio había disminuido un poco las aprehensiones en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos meses nuevamente han vuelto a crecer justamente por ese impulso que se ha dado en la economía de Estados Unidos. ¿Y cuántos mexicanos hay allá en Estados Unidos? Estimamos que alrededor de unos 12 millones de migrantes mexicanos. En el mundo hay como unos 12.5 millones. Casi todos, el 95% están en Estados Unidos, 12 millones. De estos 12 millones de migrantes mexicanos, alrededor de unos 4 millones ya tienen la ciudadanía. 3.3 tienen la residencia permanente o lo que le llaman la Green Card. Y estamos hablando de que a lo mejor 4 millones y medio, cerca de 5 millones, son migrantes no documentados, ¿no? ¿Podrá crecer esto en los próximos tiempos? Si llega Trump o llega Kamala, ¿cuáles, digamos, los escenarios que tienen para los flujos migratorios? Lo que nosotros estimamos es que más o menos se va a mantener estable y va a crecer un poco. Y esto no quiere decir que no haya migración. La cuestión es que
el volumen de migrantes mexicanos que van allá se compensa con el volumen de migrantes que fallecen en Estados Unidos o que regresan a México. Se estima que anualmente llegan alrededor de 500,000 migrantes mexicanos nuevos que llegan a suplir a aquellos que pues retornan, por ejemplo, a México, ¿no? Es decir, el volumen de migrantes mexicanos va a estar más o menos estable en alrededor de 12 millones, pero año con año hay un nuevo flujo migratorio hacia Estados Unidos. Ahora, Juan José, para el 2025 todos los escenarios ya marcan una desaceleración de Estados Unidos y también, bueno, lamentablemente de nuestra economía. ¿Qué ves para los flujos migratorios en 2025? ¿Podríamos seguir creciendo esos niveles? Sí, justamente, digamos, eso es lo que observábamos a mediados de año, pero justamente en estos últimos 2 meses incluso hemos ajustado el crecimiento de Estados Unidos a la alza. ¿Para 2025? Para 2025, porque estamos viendo que se está comportando mucho mejor de lo que estiman los mercados. Y además, como tú bien sabes, están habiendo recortes en la tasa de interés en Estados Unidos y esto sin duda va a dar un boom muy importante a la contratación de empleos en Estados Unidos. Lo que vemos del caso contrario, en el caso mexicano, es que las expectativas de crecimiento tuvieron que ajustarse a la baja. Incluso de un crecimiento estimado alrededor de cercano a 2.5 o 3% a principios de año, para este año estimamos que va a crecer 1.4. Ustedes traen 1.4, ¿no? 1.2 estamos ajustando aproximadamente. Y esto se debe principalmente a la cuestión de una contracción en la demanda interna que ha ocurrido en México y seguramente está muy vinculado también con este clima de incertidumbre ligado a las inversiones, ¿no? Entonces, mientras haya un clima de incertidumbre, es difícil que haya nuevas inversiones y lo más importante es tener como estabilidad para poder atraer nuevas inversiones. Ahora, Juan José, ¿cuánto más o menos calculan que pueden ser los flujos de remesas el próximo año? ¿Ya tienen ustedes un cálculo? Sí, ya tenemos una estimación. Este tema. Dado que el principal motor que impulsa las remesas siempre va a ser la economía de Estados Unidos, consideramos que va a crecer el siguiente año. Si este año va a cerrar en alrededor de 66,000 millones de dólares, estimamos que para 2025 va a seguir creciendo, va a llegar a unos 68,000 millones de dólares. Es una cifra muy importante, supera por mucho la inversión extranjera directa, duplica o triplica lo que vendemos por petróleo crudo al exterior, duplica lo que tenemos de ingresos por turismo, es decir, es casi cerca del 4% de todo el Producto Interno Bruto del país. Hablabas de la demanda interna, del consumo interno, pues las remesas son un factor importantísimo para reanimar la demanda interna. ¿Cuántas familias reciben esos flujos de recursos en la República Mexicana, Juan José? Estimamos que alrededor de 1.8 millones de hogares en México reciben remesa. Estamos hablando que alrededor de unos 7, 8 millones de migrantes mexicanos son directamente beneficiarios de las remesas. A nivel nacional es aproximadamente 4% del Producto Interno Bruto, pero si lo vemos desagregado por estado, hay estados donde es muy importante la remesa. Incluso, por ejemplo, estados como Michoacán, Zacatecas, las remesas son superior a todo el presupuesto estatal de un solo año. Entonces, por ejemplo, en Guanajuato, en Zacatecas, en Michoacán, Guerrero, las remesas representan entre el 10-15% del producto estatal. Estamos hablando de que más de una octava parte, una décima parte de toda la economía de esos estados provienen de mexicanos que no están en esos estados, sino en Estados Unidos. Por eso son tan importantes las remesas, digamos, para la masa salarial que durante el pasado sexenio creció por el tema del aumento de salarios y por el tema de de los subsidios que se han venido dando. Pero pues ahí están las remesas muy constantes, ¿no? Que son un factor importante para esa masa salarial, ¿no? Sí, y justamente gran parte de los hogares receptores de remesas están en el sector informal, que muchos no se vieron tan beneficiados con estos incrementos en los salarios. Entonces, dependen todavía más de este dinero que viene de Estados Unidos y de los familiares que tienen allá. Y digamos, ¿en qué se gasta ese dinero? Te lo pregunto en el contexto del tipo de cambio, ¿no? ¿Te acuerdas que como se había revaluado, teníamos un superpeso y llegó a estar el peso hasta en 17 por dólar? Pues ahí se les hacía más chiquito. Hoy estamos hablando ya de un tipo de cambio de 19 y fracción. Eso les hace generar más flujo, ¿no? Justamente, los receptores de remesas tienen como que dilema en el sentido de que cuando
el tipo de cambio está más bajo, por ejemplo, cuando estaba en 17 pesos, en términos reales, los hogares receptores de remesas habían perdido casi 20-25% de lo que recibieron hace 2 años, en 2021, por ejemplo. Qué barbaridad. ¿No? Pero con la revaluación del dólar, con este crecimiento del tipo de cambio, ya los hogares receptores de remesas ya tienen un monto de ingresos muy similar a lo que tenían hace 2 años. Entonces, pasamos de un decremento de 20% a casi tener niveles muy similares a lo que teníamos hace 2 años. ¿En qué lo gastan y cómo manejan esos recursos? Porque entiendo, Juan José, me platicabas, aquí no somos tan bancarizados, ¿no?, con esos flujos, mientras que los migrantes en Estados Unidos sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, de la primera pregunta hay que considerar que las remesas son como cualquier otro salario. Entonces, no les podemos pedir que abran un negocio, muchas veces que ahorren, porque luego muchas veces no les alcanza. Se va como un salario común y corriente, alimentación, vestido, educación, gran parte de salud, pero también un monto importante se va a pagar deudas, porque para financiar que el migrante se vaya a Estados Unidos, las familias acá se tienen que endeudarse, ¿no? Entonces, eso se va principalmente, las remesas son como cualquier otro salario. Y si bien, como tú bien señalas, aquí en México la bancarización es muy baja. Estamos hablando de que en promedio alrededor del 45% de la gente tiene una cuenta, pero los migrantes mexicanos en Estados Unidos, justamente de las investigaciones que hemos sacado, es que gran parte tienen una cuenta bancaria. Estamos hablando de entre el 80 o 90% de los migrantes, tanto documentados como no documentados, tienen una cuenta bancaria en Estados Unidos. Entonces lo necesitas para pagar la renta, para pagar el agua, la electricidad, la televisión por cable, el celular, ¿no? Entonces el ecosistema en Estados Unidos te obliga a que tengas una cuenta bancaria. Juan José, con los niveles que manejamos de remesas, ¿en qué nivel estamos entre los países del mundo que reciben remesas? Entiendo que ya somos del top 5, ¿no? O sea, no, somos el segundo país que más recibe remesas ya. en el Qué mundo. barbaridad. O sea, ¿quién nos gana? La India solamente nos gana. En 2021 superamos a China, porque China cerró su economía, entonces muchos migrantes de China que querían ir a otro país no pudieron hacerlo. Nos redujeron mucho su stock de migrantes y por tanto mucho su stock de remesas que reciben del mundo. Y superamos a otros países, por ejemplo, Francia, que es como en cuarto lugar, y también superamos a otros países, por ejemplo, a Guatemala, que también reciben importantes remesas, Pakistán, que son también importantes países expulsores de migrantes. A India sí está difícil, porque creo que India, ¿qué? Como 100,000 o algo así, ¿no? Sí, sí, las remesas de México este año van a cerrar en 66,000 millones de dólares. La India se estima que va a cerrar en 110,000 millones de dólares. Ahí sí está muy difícil. Es difícil superarlo porque también son totalmente diferentes las condiciones que tiene la economía mexicana con la economía de India, ¿no? México tiene cerca de 12 millones de migrantes. La India, estamos hablando que tiene entre unos 15, 17 millones de migrantes. Y además, muchos de esos migrantes también se encuentran en el sector de la construcción, como tú sabes, y gran parte en estos países árabes, para la construcción de infraestructura, ¿no? Es difícil que lo podamos superar, pero bueno, también hay que considerar que un volumen alto de remesas no quiere decir que sea bueno para el país, porque quiere decir que hay un volumen alto de migrantes mexicanos que por falta de oportunidades tuvieron que irse a Estados Unidos y no pudieron encontrar las oportunidades de desarrollarse acá, ¿no? Sí, es una historia triste. Bueno, pues Juan José, muchísimas gracias, te agradezco mucho, siempre muy ilustrativo el que nos puedas acompañar. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, Juan José, un placer, Para nadie es un secreto la importancia que tienen las remesas para lo que es el consumo interno en nuestro país. En el sexenio pasado se sumaron al aumento de la masa salarial que hubo por las alzas al salario mínimo y los programas asistencialistas. Además, con la reciente depreciación del peso, el poder adquisitivo de esos flujos ha visto una mejora, ya que las familias reciben más pesos que se traducen en un mayor consumo interno. Como quiera, este año su tendencia continúa al alza más allá de las elecciones. Buena noticia. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.